las perlas nacen de las heridas. Me llamó mucho la atención este texto o esta realidad, porque esto es verdad. Y me puse a estudiar para saber qué tiene que ver esto con la benignidad del Señor, y tiene que ver muchísimo con la benignidad del Señor, y se va a dar cuenta. Las perlas son espléndidas y preciosas, y una de ellas fue valorada en $1,000,000, una perla. Las perlas nacen del dolor, dicen los expertos, porque es real. Cuando en una ostra ingresa un grano de arena o una impureza, esa arena o esa impureza toca la fragilidad de la ostra y la hiere. Pero la ostra, al sentir la herida, al sentir el dolor, empieza a producir una sustancia llamada nácar, que es una célula, una sustancia que empieza a envolver la herida y le pone tantas capas sea necesaria hasta que queda completamente sana. Y esas capas que empiezan a sanar la herida son lo que a futuro se convierten en perlas. Amén. Entonces me pareció muy interesante esto, y cuando estuve estudiando a Moisés, Dios me tocó allá. Entonces, mire que Moisés es lo más parecido a una perla, porque fue mandado en una arquilla, y cuando la hija de Faraón abrió la concha, ¿qué encontró? Una perla llamada Moisés. ¿Y qué significa Moisés? Rescatado de las aguas. Y vamos a entrar en el mensaje. Éxodo capítulo 2, verso 1. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Esa era la costumbre, aparentarse dentro de la misma tribu. La que concibió y dio a luz un hijo, y viendo que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de junco y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya de Moisés se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño. Y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los hijos de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó. ¿A quién llamó? Lo que fue una herida. Y mire lo más lindo: a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, ¿y yo qué? Te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, lo adoptó, y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Número 1. Ante una herida, ¿en quién te enfocas? ¿En Dios o en quien te hirió? La verdad, ¿en quién me hirió? Y por eso las heridas cumplen su función, que es inhabilitar nuestros dones, ministerios, talentos. Pero en el caso de la ostra, cada vez que la ostra se siente herida, empieza a producir una sustancia que empieza ¿qué? A generar unas capas y a envolver la herida de tal manera que el fin de la herida es una perla. ¿Cuál es el fin de tu herida? Una agarrada de las mechas, las mujeres. ¿Cuál es el fin de la herida? Rencor. ¿Cuál es el fin de la herida? Demandas. Y en ocasiones, muerte. ¿Sabe por qué? Porque el dolor, cuando no lo llevamos a Dios, el dolor se convierte en una fuente
que engrandece el orgullo. A mayor dolor, mayor orgullo. No perdono. Pero el problema es tuyo. ¿Y qué? Es mi corazón. Es mi ostra. ¿Sí? Escuche esto. Dios es benigno. Y habíamos hablado que la benignidad, el miércoles que iniciamos con la benignidad, hablamos que ser benigno es haber nacido bueno. Tener una naturaleza buena. O sea que benignos no somos ningunos. Nadie nacimos buenos. Nacimos marcados con el pecado original. Somos adámicos. Y por eso hubo la necesidad de que Cristo viniera a redimirnos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir a sus mandamientos, porque sus mandamientos son nácar. Cuando usted es herido de manera externa, no fue su culpa, alguien se equivocó con usted y lo hirió. Si usted va al mandamiento, el mandamiento empieza a generar unas capas que empiezan a sanar la herida, y el resultado de esa sanidad no sencillamente será que se fue el dolor, sino que tendrá una perla, tendrá una gran historia. Pero quien te hiere, quiere destruir. El que hiere quiere destruir, no te quiere ver contento, no te quiere ver sonreír. El que te hiere cada vez te quiere ver peor, reducido a nada. Esa es la intención de la maldad del hombre en su corazón. Escuche esto: si frente a una herida te enfocas en el mandamiento, conocerás la creatividad, tenacidad y determinación. El fruto de tu obediencia será su gloria sobre tu realidad. Miremos el contexto. Resulta de que el decreto del rey es el siguiente: vamos a matar a todos los hijos varones que le nazcan a Israel. Por eso, si hoy usted se asombra del aborto, quiero decirle que desde tiempos anteriores ha existido Faraón y ha existido Herodes. Siempre han querido acabar con la vida de los niños. Siempre. Y Faraón da una orden y dice: este pueblo se está multiplicando, es más fuerte y más grande que nosotros. Seamos sabios y vamos a poner duras cargas sobre ellos. Y el pueblo, dice la palabra, que entre más los castigaban y más los azotaban, más se multiplicaban y crecían. Entonces él contrata a 2 parteras hebreas y le dice: me hace el favor, y cuando nazcan niños hebreos, si es hombre, lo matan. Y cuando van las parteras, resulta de que ellas no se someten al decreto de muerte del rey. Y él se da cuenta de eso y va y las manda a llamar y les dice: ¿qué pasó con ustedes? No están cumpliendo la orden. Entonces ellas dicen lo siguiente: Señor, lo que pasa es que las mujeres hebreas no son como las egipcias. Gócense, mujeres. Les voy a repetir: las mujeres hebreas no son como las egipcias, porque las hebreas son más robustas, están llenas de más espíritu, de más principios. Yo le dije que las hebreas no son como las egipcias, porque las hebreas son más robustas. Y cuando vamos a atender el parto, los niños ya han nacido. Objeción de conciencia. Y resulta de que el rey dice: bueno, no funcionó. Y dice la palabra que Dios prosperó a las familias de las parteras por no haber obedecido a un decreto de muerte. Por eso no al aborto, mis amados. El que aprueba el aborto está del lado de Faraón y de Herodes. Así de simple. Y resulta de que el mandamiento lo hacen un poco más ancho. Dice: bueno, como no los quieren matar cuando nazcan, ahora la orden es: el que nazca lo envían al río, que mueran ahogados. ¿Usted no cree que eso hirió a los hebreos? ¿Sí o no? ¿Cuánto llanto pudo haber habido en esta época que cada vez que nacía un niño varón empezaba la crisis? Porque los tiraban vivos al río Nilo, un río apestado de peces. Y dentro de esa herida se levanta un hombre de la tribu de Leví y dice: voy a tomar para mi mujer. Yo no me voy a ajustar a este decreto, porque yo tengo un decreto superior. Dios le dijo a papá Adán y a papá Eva
que teníamos que llenar la tierra y fructificar. Entonces llega este hombre y va y toma para sí mujer y se casa. ¿Qué le hubiese dicho a usted? Que en tremendo decreto de muerte, que ya habían visto muchos niños varones ser asesinados por el decreto, y que le llegue la invitación de un amigo suyo diciendo: me caso. ¿Qué le diría a usted? En pastuso, ¿qué le diría? ¿Ah? No seas tan caballo. Hay un decreto de muerte, y obviamente que si te casas vas a ir a disfrutar sexualmente de tu esposa porque estás dentro del escenario correcto. Y lo más posible es que tu esposa quede en embarazo. Y si te sale niño, pues no, es que yo no estoy bajo el decreto de hombres, yo estoy bajo el decreto de Dios. En medio de una herida, ve y cúbrete en el mandamiento. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios en eso que te hicieron? ¿Qué dice Dios en la herida que te produjeron? ¿Qué dice Dios en ese grano de arena que se metió en la ostra y la hirió? Cuando usted lee el capítulo 2, usted puede ver un postulado a la planeación por escenarios. La planeación estratégica, empresarialmente hablando, es algo que ya viene terminando, ya no se está usando, porque planear estratégicamente es buscar una solución grande para que resuelva todos los problemas pequeños. Pero aquí nace algo poderoso. Cuando usted es herido y no fue su culpa, fue un decreto, no fue que pecó, no fue que cometió errores, usted está viviendo la vida, pero viene una arena y ¡puc!, se le metió a la ostra. ¿Y qué bien! ¿Y lo qué? Lo hirió. Usted puede empezarse a enfocar en el que lo hirió, y si usted se enfoca en lo que le hirió, la herida cada vez se hace más ancha y más honda y más dolorosa. Pero si usted va al mandamiento, el mandamiento es nácar, que empieza a poner unas capas sobre su herida, y no solamente sanará la herida, no solamente quitará el dolor, sino que producirá de su herida una perla. ¿Qué pasó acá? 3 cosas que hace el mandamiento cuando usted va al mandamiento cuando está herido. Número 1, lo hace creativo. Mira, ahí está. Si frente a una herida te enfocas en el mandamiento, conocerás la creatividad. Ese es el mejor postulado de la planeación por escenarios. La planeación por escenarios dice que usted, a través de la creatividad, busca un problema, o mejor, llega un problema a su empresa, y usted empieza a buscar pequeñas soluciones que respondan a ese problema. Entonces, el primer escenario es la creatividad. Cuando usted está herido y va al mandamiento, Dios le da. Esa es la primera capa de nácar. ¿Qué hizo este hombre? Tiene un hijo y dice: mi hijo no se va a morir. Él no va a correr la misma suerte que han corrido todos los hijos varones de mis paisanos. Y empieza la creatividad. Empezó a crear una arquilla, un escenario. Este es el primer escenario con el cual voy a resolver el problema de mi hijo. Pero yo no creo que él haya cogido unos 4 juncos o palos feos. Dice: no. El propósito de esta estrategia es que mi hijo viva y que alguna familia lo vea y lo adopte y lo críe. Por lo tanto, la arquilla tiene que ser fea, ¿sí o no? No, tiene que ser hermosa, tiene que llamar la atención. Entonces, la creatividad te empieza a poner en un escenario donde empiezas a hacer una pequeña solución que va a responder a la gran estrategia, a la gran solución que tú quieres, al gran resultado que tú esperas. Pero esa creatividad va más allá. Ahora tenemos que hacerle un carrizal. Tenemos que hacerle algo para que cuando enviemos al niño no se hunda. Tiene que irse derecho. Pero entonces también tenemos que ver hacia dónde va, porque no podemos dejar que el niño se quede 3 días, 4 días, 5 días. No lo podemos mandar con víveres porque no va a saber comer. Esto tiene que resolverse
antes de 24 horas. Entonces mandan a la hermana de Moisés a decir: por aquí vamos a mandar al niño. Váyase bien allá, bien lejitos, y mire a ver qué pasa. ¿Hacia dónde va? Y viene la hermana con una razón. Dice: imagínate que este río llega a un lugar donde la hija de Faraón sale a lavarse, dice la palabra, con sus doncellas. Entonces quizá el padre dice: bueno, yo quiero que vayas y mires los hábitos. ¿Qué hábito tiene la mujer de salir? Si es en el mismo horario, si es el mismo día, o es cuando se le antoja. Entonces mire toda la creatividad que viene después de una herida. ¿Cuántos creen que vale la pena ir al mandamiento cuando alguien te hirió? Olvídese del que lo hirió, agradézcale, dígale: gracias a esta herida, de dentro de mí, en el nombre de Jesús, tiene que salir una perla. ¿Lo cree? Amén. Tiene que salir una perla. Y la creatividad es tan poderosa que el primer escenario es la arquilla. El segundo escenario es dónde va a ser el destino de esta arca. El tercer escenario es que el arca esté tan bien hecha que pueda responder a las leyes de la, ¿qué se llama? El agua. Las leyes navales, ¿serán? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque si usted ama a su hijo, usted quiere que su hijo no muera ahogado, ¿sí o no? Si ellos no amaran al hijo, lo mandaran en un perol. ¿Usted lo mandaría en un perol? No, ellos tienen que empezar a crear escenarios, pequeñas soluciones que respondan a la estrategia. Yo me imagino que ellos tuvieron que haber hecho pruebas, ¿sí o no? Miremos a ver si está bien. Otra vez venir y reparar y mirar. Mira, mi amado, cuando alguien te hiere, no es momento de hacer un trono en tu corazón y ubicar ahí a la persona que te hirió. Es momento de ir al Señor, porque el Señor te enseñará una estrategia por escenarios. La vida metro a metro es muy difícil, pero centímetro a centímetro es pan comido. Dios te empezará a hablar de tal manera que te dará pequeñas soluciones que al unirlas todas va a resultar en lo que tú esperas. Y ahí es donde se cumple la palabra que Dios cumple el deseo de tu corazón. ¿Cuándo? Cuando te deleitas en Él. Ya está todo listo, ahora envían a la persona. ¿Cuál es la segunda capa que necesitas tú? O que el mandamiento produce cuando tú vas al mandamiento y vas a Dios cuando alguien te hiere: tenacidad. Este hombre no está enfrentando a los vecinos, no está enfrentando a un familiar, este hombre está enfrentando al Estado. ¿A quién enfrenta? Al Estado. ¿Se necesita ser tenaz para eso? Se necesita que usted se pare y diga no al aborto. Y en estos días les voy a hacer firmar unas planillas que estamos recolectando para que haya un referéndum de no al aborto. Amén. Porque yo creo que el gobierno, antes de aprobar el aborto, debería educar a los jóvenes en temas de sexualidad. Porque nunca se deposita un bebé en el vientre de una mujer previo a una relación sexual. Entonces no tienen que aprobar el aborto, sino ayudar a la calentura más bien. ¿O no es así? Entonces un hombre y una mujer irresponsables se sientan a hacer cosas que no están dentro del tiempo que debe ser. Nace un hijo, ahora el problema es del niño. ¿Y qué pasa? Que vienen los decretos de Faraón, decreto, ley, y en Colombia tristemente ya es ley, y pueden abortar hasta los 6 meses. ¿Se imagina el dolor de ese bebé? ¿Y sabe cómo le llaman? Interrumpir el embarazo, y yo le llamo homicidio, asesinato. Eso es un asesinato, punto. Y para eso hay que ser tenaz. Y lo otro, determinación. Este hombre, cuando va al mandamiento, el mandamiento lo cubre de creatividad, lo cubre de tenacidad y lo cubre de determinación. Y cuando él logra eso y envía el carrizal
y la hija de Faraón abre, se encuentra con una perla. Amados, las perlas nacen de las heridas. Número 2, ¿qué hacer ante una autoherida? Porque las perlas no solo son el resultado de un agente externo, también son el resultado de una impureza, de un parásito, de una infección. Y este hombre llamado Moisés no solo se convirtió en una perla resultado de haber superado una herida, gracias al mandamiento, sino que un día él cogió y se apuñaleó él mismo. Y cuando nos apuñaleamos nosotros mismos, o cuando nosotros nos autoherimos, cuando pecamos. La paga del pecado es muerte. Éxodo 2:11. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes. ¿Fue premeditado? ¿Es premeditado? ¿Fue un accidente la muerte del egipcio? No, es premeditado. Y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y le hizo velorio y sepultura de una vez, y lo escondió en la arena. Cuando nosotros somos heridos y la herida es externa, hasta contamos el testimonio. Ay, si yo he llegado donde he llegado, no le cuento la historia. Y a veces uno ya no la quiere escuchar. Ay, yo pobre, me tocó. Y esas historias de los padres, yo les pido que le pongan algo de gozo, por favor, porque no inspiran. Y se para el papá. Si te hubiera tocado como a yo, a pie limpio, con pizarra y tiza. Y para tener esta casa me costó sangre. Y el niño dice: nunca en mi vida quiero casa, voy a vivir de arriendo hasta que Cristo venga. Porque si una casa cuesta sangre, yo quiero morir con toda completa. Cuente sus esfuerzos, pero cuéntelos con gozo, que usted los superó, porque de lo contrario está desanimando a sus generaciones. ¿Sí o no? ¿Le ha pasado? ¿A uno no le gustaría progresar después de una historia? Dices: pobre mi papá, y pobrecito, pero yo qué culpa tengo de eso. Y entonces contamos las historias porque y este me hirió y este me hizo, pero de todos me defendí, qué tal y qué cual, y este lo pisé y este lo patí. Mejor dicho, David le queda en pañales. Pero cuando son tus pecados, Señor, que nadie se entere, por favor, guárdame el secreto. ¿Quién sale a contar su pecado? Y ahora una pregunta: ¿los tienes? Ah, ahí están, ¿sí o no? Qué vergüenza que salgan a la luz. Entonces, esta es una herida que solo la llevas tú. Y que lo que hace más honda esa herida es la culpa. Yo que estuve, ¿qué me pasó? Y usted sí sabe qué le pasó. Pero ¿por qué le di a ese bendito egipcio? Hombre, yo soy muy temperamental. Claro, es que he criado allá en la Universidad del Sol, donde les enseñan a matar. Cuando le dieron licencia, quiso poner por obra lo que había aprendido y lo hizo bien. Y era muy temperamental. Y al otro día sale y ve a dos peleando y también va. ¿Qué pasó entre ustedes, hombre? Y dice: ¿qué, nos vas a matar como al egipcio? Ay, me pillaron. Cuando sale volado, se encuentra dos mujeres por allá que no las dejaban recoger agua. Y también se levanta a ver, y sigue peleando este Moisés. Pero de ahí en adelante tiene 40 años de culpa. 40 años de culpa. Quiero decirte en esta mañana: recuerda que Dios es benigno. Amén. ¿Qué le quiero decir? Recuerda, no te olvides que Dios es benigno. ¿Qué quiere decir eso? Que la naturaleza de Dios siempre es buena. Que cada vez que Dios se acerque a ti, siempre lo hace
para amarte y para decirte que te levantes. Que eso duele porque es incómodo. Uno bien pecador, el Señor bien santo, pues duele. Pero a veces nosotros empezamos a hacer justicia por nosotros mismos. Decimos, no, Señor, yo mejor me voy, soy muy pecador, me salgo de esto, tropezando como en la misma piedra, pero Dios te está diciendo, vuelve. ¿Qué debo hacer? Pedir perdón. ¿A quién? A Dios. Y número 2, retoma su plan. Primero, ¿qué? Pida perdón a Dios. Y segundo, retome el plan de Dios. Retome el plan de Dios. 40 años él culpándose. En esa culpa fue y se casó con una muchacha que no tenía nada que ver con su Dios. Se casó con una madianita. Y era la hija del pastor. El sacerdote de Madián era Jetro. Más culpa todavía. ¿Se imagina la noche, Señor? Yo voy a orar a Jehová, y la otra decía, yo voy a orar al Dios de Madián. Y nunca se puso de acuerdo con Séfora, porque no le permitía ni siquiera circuncidar a sus hijos. Tuvo que Dios mismo descender y decirle, si no circuncidas a tus hijos, los mato. Y ahí sí Séfora dijo, vaya, circuncide, esposo de sangre. Amén. Pero Dios es bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Enfóquese en ese pecado que ha venido culpándolo durante tanto tiempo, porque eso también hirió. Y una ostra, no importa qué herida o quién la produjo, la naturaleza de la ostra es producir perlas de las heridas, como se hayan producido. Amén. ¿Cómo se hayan qué? Como se hayan producido. Éxodo 3:1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, no, ni siquiera eran de él las ovejas, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora. ¿Cuándo? Y veré esta grande visión, por qué causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Habrá dicho, ahorita me desentierran al soldado. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Usted puede ir a su casa y leer todo el capítulo 3 y el capítulo 4. Y en todo el capítulo 3 y el capítulo 4 el Señor nunca le habla del homicidio. Nunca se va al pasado a decirle homicida. El Señor en el capítulo 3 y el capítulo 4 le describe un plan. Tengo un plan para sacar a mi pueblo del lugar donde se encuentra como esclavo. Y tú eres la persona que los va a ir a liberar. Pero usted encuentra a un hombre que todavía está exhalando culpa. No, Señor, usted se equivocó. Mande por el que debe mandar. Yo no soy la persona. Le dieron la dirección incorrecta. Pero él nunca dijo, yo maté. Ni Moisés confesó su pecado, ni el Señor se lo recordó.
Escuche esto. Dios, en su benignidad, no se acercará a ti con juicios pasados, sino con planes futuros que te ayudarán a calificar tus acciones presentes. Si tú has cometido pecados, hoy es el día donde tienes que quemar la culpa. Hoy es el día donde tienes que ponerle punto final a lo que haya ocurrido de aquí hacia atrás. Porque el Dios del cielo se va a parar frente a ti, no a hablar de tu pasado. Él te va a revelar un proyecto futuro, un plan futuro. Y cuando tú tengas el plan, tus acciones presentes van a cambiar. Porque tus acciones presentes tienen que apuntar a la consolidación del plan de Dios en tu vida. Amén. Amén. Comprenda esa frase que está ahí. Léala una vez más. Y le desafío a que llegue hoy a casa y lea capítulo 3 y el 4. Y mire si hay la mitad de un versículo donde el Señor le recuerda el pasado a Moisés. Los únicos que están recordándole el pasado a los hijos de Dios son los religiosos. Pero Dios no obra así. Empezamos desde hoy, Moisés. Y Moisés esperando a qué hora le desentierran al muerto. Y el Señor no está interesado en eso. Vas a ir allá, te vas a enfrentar a Faraón, vas a sacar a mi pueblo, lo vas a dirigir a una tierra buena y ancha donde se fluye la leche y la miel. En otras palabras, los planes de Dios son esperanzadores. ¿Cuántos son hijos de Dios acá? Que están seguros que son hijos de Dios. Quiero decirte esta mañana que tu futuro en Dios no es incierto. Tu futuro en Dios ya está concebido en un plan. Solo tienes que pedirle a Dios que te lo revele. Pero ese plan no va a ser revelado mientras tu mente y tu corazón estén cargados de pasado. No hay dónde ponerlo. ¿Cómo hace Dios? Amén. ¿Cómo hace Dios? Y no que Dios no sabía, pero Dios entendió que Moisés no había superado su pasado. Por eso le mostró esa visión, indicando de que Moisés, la culpa lo había dejado como la zarza, seco, feo e inútil. Y que lo que él se mereciera el fuego de Dios, el juicio de Dios, ¿sí o no? ¿Y sabe algo? El juicio de Dios llegó a la vida de Moisés, pero no para consumirlo, porque Dios es benigno. Cada vez que tú estás pagando consecuencias de tu pecado, no es Dios queriéndote matar, es Dios queriéndote purificar. Él sabe lo vulnerable que eres, pero cuando tú eres parte de un plan divino, por zarza que seas, el fuego no te va a consumir. Esa herida del pecado también se convertirá en perla en el nombre de Jesús. Amén. Dios en su benignidad no se acercará a ti con juicios pasados, sino con planes futuros que te ayudarán a calificar tus acciones presentes. ¿Quién fue Moisés después de ese día? Número 3. Las ostras que no son heridas no producen perlas. Amén. Números 12:3. Le quiero mostrar la perla que Dios produjo. Y aquel varón Moisés ¿era qué? No dice así. Era muy manso. ¿Así era Moisés? Pero ¿qué hizo Dios de sus heridas?
Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Y el versículo 7 dice: no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. El día que se levantó sus dos hermanos de sangre, Aarón y María, para hablar mal de él, que les cayó lepra por hablar mal del siervo de Dios. Pero este hombre, que ya había sido transformado y cubierto de muchas capas de nácar, no fue a decir, ¿sí ve? No, a pesar de que la lepra era contagiosa, fue y los abrazó. Y se paró delante de Dios y le dijo: por favor, Señor, sánalos. Y el Señor le dijo: déjalos que se purifiquen 7 días y que vuelvan. Y a los 7 días volvieron 100% sanos. Porque cuando tú estás en el plan perfecto de Dios, le pides a Dios y Dios te da. Pero, ¿qué hay que entender? ¿Qué tiene que entender usted? Que las heridas son inevitables. ¿Qué tiene que entender? Ayúdenme, muchachos, comunicaciones, no se me duerman allá. A eso. ¿Las heridas qué? Son inevitables. Dios siempre estará ahí, benignamente, con bondad, pero tú decides. Tú decides si cuando te hieran o cometas un error, te autolaceres, le hagas un altar al que te hirió, o vayas a Dios y a sus mandamientos para que esa herida se convierta en perla. Dios es bueno. Conclusión: si llevas tus heridas a Dios, Él las sanará y vendará. Tus cicatrices se convertirán en experiencias que construyen grandes historias. Porque son cicatrices, no son heridas. La herida duele, la cicatriz. ¿Cuántos tienen cicatrices? ¿Alguien tiene una cicatriz en algún lado? Cuando alguien ve esa cicatriz, es inevitable que te pregunten: ¿qué te pasó? Y usted se agarra y empieza a sangrar otra vez. ¡Ay! No. Usted ya cuenta y dice: si supieras. Un día, esa cicatriz ya es una historia. Y le podrán contar podrán preguntar 1000 veces qué le pasó, y usted 1000 veces dirá sin dolor lo que le pasó. Dirá: dolió pasado. Cuando hablamos de Moisés, hablamos de un hombre de Dios. Nunca se habla del asesino. Cuando hablamos de Leví, hablamos de la tribu que sabía alabar a Dios. No hablamos del imprudente que en medio de un decreto fue a agarrar esposa y tuvo hijo varón. Cuando mañana se hable de ti, ¿qué se hablará? El que no superó una debilidad. Alguien que pudo haber sido y no fue. Y te puede pasar como mucha gente que se encuentra ahorita sumergido en la droga. Nosotros hemos hecho como iglesia trabajo con drogadictos y hemos ido allá. Dios me permitió una vez entrar, varias veces a Marquetalia, cosa que no pasa con mucha gente. Y cuando yo estaba sentado ahí, decían: este tuvo que haber sido un gran futbolista. Este otro es abogado de profesión y de los mejores. Y empiezan a ver historias de ostras que nunca superaron sus heridas o no lo hicieron de la manera adecuada. Una herida no es para coleccionar, una herida es para sanarla. Una herida no es para eternizarla,
Yo nunca voy a perdonar lo que me hicieron. Yo nunca voy a superar este dolor. Yo nunca voy a superar esta debilidad. Me voy a morir borracho. Salud. Amados, el mandamiento es bueno, santo y puro. No es fácil, pero el resultado es extraordinario. Porque no es Moisés diciendo quién era él, es Dios diciendo quién era Moisés. Es Dios diciendo y calificando la perla: muy manso, muy fiel. Amén. Amados, nosotros somos fuentes de bendición para el mundo. Ese es el propósito de Dios. El Señor desde Abraham propuso lo que quiere hacer con el hombre. Y serás bendición. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y para eso nosotros fuimos creados. Si las ostras por las heridas producen perlas, nosotros somos productores de bendición en el nombre de Jesús. Amén. Todas las personas a las cuales tú sirvas las tienes que bendecir, pero para eso tienes que superar. Y lo mejor, Dios está para producir nácar en ti. ¿A partir de qué? No de tus habilidades, no de tus talentos, no de tus dones, no de tu ministerio, a partir de tus heridas. ¿Quién hace eso? Amén. Y le vuelvo a repetir esta conclusión. Si llevas tus heridas a Dios, Él las sanará y vendará. Tus cicatrices se convertirán en experiencias que construyen grandes historias. Tú fuiste creado para escribir grandes historias. El día que tú mueras, en tu funeral se tienen que decir grandes historias. Quede viendo al que tiene a su lado y diga: no seas rebelde. Amén. Congréguese. Mire, le dije a mi hermano Camilo Rosero. Romero es otro, Rosero. El nuestro es Rosero. Él es preparador físico. Entonces le digo: yo quiero bajar este músculo, ya no me gustó. Entonces él me dice: pastor, si usted no empieza a entrenar como mínimo 3 veces en la semana, quiero que sepa que primero que todo sus huesos son muy vulnerables. El que no entrena es muy dado a una fractura, tiene muchas más posibilidades de fracturarse, porque pues como no estamos ejercitando, los huesos se descalcifican. ¿Sí o no? Por eso una persona que está entrenando permanentemente tiende a ser mucho más fuerte. ¿Cuántas veces mínimo? 3 veces. Entonces un día estábamos charlando los dos y hablábamos de esto, de cómo santificarnos, de cómo ser mejores personas. Entonces yo tomé el consejo de él, le digo: varón, le digo, y es un consejo para todos. Si una persona espiritualmente no se congrega mínimo 3 veces, es muy vulnerable a una fractura. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted viene al Señor, el Señor lo confronta. El Señor le da como mínimo un mandamiento. ¿Y cómo usted puede superar? ¿O cómo el Señor, cuál es el nácar que sana las heridas del pecado? Primero, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás santo es, santidad. El Señor le dice a Moisés: hágame el favor, y esas sandalias pecuecudas con las cuales usted andaba matando y peleando y con el que veía se cogía puño, ya no las necesito. Ahorita va a calzar unos zapatos que lo orienten a mi plan, santidad. Y lo segundo,
pedirle al Señor que revele el plan que Él tiene para con tu vida. Eso lo resuelve todo. Póngase de pie. Amén. Ahí donde usted está, incline su rostro y bueno, y desnúdese delante de Dios, espiritualmente, no voy a ser literal. Tranquilo. Y dígale: Señor, este soy yo, este soy yo. Estas son mis heridas, estos son mis dolores. Dígaselo. Puede que tenga heridas desde su infancia, que no las ha superado y las justifica. Dígale: Dios del cielo, me hirieron desde niño, me hirieron en la iglesia, me hirieron en mi hogar, pero no he llevado las heridas a tu mandamiento, Dios del cielo. No he permitido que tu mandamiento empiece a cubrir con nácar mis heridas, Señor.